Señor, queremos en esta hora, al abrir tu palabra, abrimos también nuestro corazón y pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, que podamos ser edificados en tu palabra y bendecidos en tu nombre precioso. Señor, bendice cada persona que está en este lugar, cada familia. Abre nuestros oídos y permite que podamos ver la grandeza de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, nos ministre. Toma control total, Señor, en esta hora y establece tu reino en nuestras vidas. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyó que era Jesús Nazareno, y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, dice, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Mira qué interesante es la última frase del versículo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y la última frase es más impresionante todavía, hermanos: y seguía a Jesús en el camino. El mensaje de hoy habla de la visita de Cristo a una ciudad, y en lo particular a la ciudad de Jericó, y de la sanidad de un hombre que se llamaba Bartimeo. En esencia, esta es una historia de redención. De hecho, así le puse como título: una gran historia de redención. Permítame decirle que cada persona, como las ciudades, tienen su propia historia. Por lo tanto, usted y yo tenemos nuestra propia historia de fe. Las naciones, las ciudades tienen su propia historia de fe. Hace como unos 3 años, hermanos, yo recibí una llamada que se me hizo muy interesante. A mí me dio mucho gusto. Me habló una anciana, ya una persona predicadora, hija de pastor, que fue uno de los primeros, por lo menos me refiero a obrero de las Asambleas de Dios, que él iba rumbo hacia Torreón. En aquel entonces iba a abrir una obra en la ciudad de Torreón, y cuando pasaron por aquí, por la ciudad de Delicias, el Espíritu Santo le habló a este señor. Él le dijo: bájate del tren. Y en otras palabras, el hombre se bajó, sintió que debía de establecerse en esta ciudad. Oigan, y ese hombre se fue ahí cerca de lo que es el Cinema Delicias, y rentó una casita, y ahí enseguida de la casa había como un pequeño lugar, si se puede decir, un tejabán, y empezó a hacer cultos ahí. Y la señora me empezó a platicar esas cosas, y cuando me platicaba me dice: y el Señor dice, y dijo el nombre del Señor, y resultó que era mi abuelo. Eso es lo interesante. Para mí es muy significativo que en algún momento dado, aunque mi abuelo ni nadie de la casa eran cristianos, pero ahí en la casa de ellos, enseguida, en la propiedad de ellos, se estableció la primera misión, por lo menos, si se puede decir, no la primera congregación, la primera misión de unas personas que vinieron a predicar, y después vino el establecimiento y la consolidación de la obra de Dios en esta ciudad. Las ciudades, todas las ciudades tienen historias diferentes. Vamos, en ocasiones hay algunas similitudes en ellas, entre historia y historia. Hay algunas similitudes entre las historias de las personas. Cuando hablamos de las historias de las ciudades, hay ciudades que tienen una historia de esclavitud y también tienen una historia de libertad. Hay ciudades que tienen una historia de guerra, como también una historia de paz.
Hay ciudades que tienen historias de opresión y de corrupción, y de eso creo que hay mucho en México. Hay historias que tienen, hay ciudades que tienen historias de progreso, pero también de pobreza. Yo no sé si usted sabía, por ejemplo, la ciudad de Lerdo, siempre estuvo como muy detenida y se me hacía a mí muy curioso, porque pues ahí estaba Torreón, impresionante el desarrollo, y resultó que los moradores de esa ciudad no permitieron que el tren pasara por ahí, hermanos, y siempre estuvo, vamos, si se puede decir que la economía o los recursos fluían por las carreteras y por los trenes. Podemos decir que en ocasiones las ciudades tienen historias increíbles de heroísmo, pero también de traiciones entre los hombres como entre los pueblos. Hay ciudades que son conocidas por su progreso, su cultura, su seguridad, su violencia, o en ocasiones por su intolerancia. Permítame decirle que lo que sucede en la vida de una ciudad, en el pasado de una ciudad o en el pasado de una persona, suele marcar el futuro de los pueblos, y de hecho en ocasiones, se refleja en el presente de las ciudades o de las personas. Lo que sucede en el ayer en ocasiones puede marcar el presente de una ciudad o de una familia o de unas personas. Cuando hablamos de ciudades y personas, de hecho las ciudades están muy vinculadas a las personas. Regularmente llegan los primeros colonizadores, son los que le dan forma y vida, si se puede decir, hermanos, a las ciudades. Vamos, se puede decir que ellos, hermanos, transmiten o influyen en la visión y en el carácter de lo que será la ciudad. En otras palabras, lo que son las personas será la ciudad. Llega el momento en que la ciudad se establece, espero que no se me confunda. Lo que son los fundadores, las personas que fundamentan una ciudad, su carácter y su visión determinan, hermanos, la forma de ser de las personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de los estados del norte de México o de la gente de Chihuahua, se dice que es noble, ¿sí? Se dice que es valiente en cierto momento. Pero llega el momento en que las ciudades tienen sus propias características y influyen su ambiente, o el ambiente que prevalece, su cultura y su espíritu en las personas. Llega el momento en que es la ciudad, el espíritu que opera dentro de la ciudad, que determina muchas cosas en las situaciones de las familias. Eso es un poco profundo. Quisiera decirle, y quisiera seguir avanzando con el tema, que toda esta introducción que estoy dando tiene que ver con el pasaje y el relato que hoy he tomado. Permítame decirle que dice que Jesús pasó por la ciudad de Jericó y ahí se encontraba un hombre llamado Bartimeo. Quisiera comentar que Jesús visitó muchos pueblos, ciudades y aldeas, pero llama mi atención es que en lo particular el Señor se detiene, pasa por la ciudad de Jericó. No todas las ciudades de aquel entonces recibieron la visita de Jesús. Y si se puede decir, hermano, que había un propósito especial de parte de Dios para la ciudad y para la persona. Yo quiero repetir esto. Había un propósito especial para la ciudad, pero también para la persona. La ciudad de Jericó, hermanos, tiene, si se puede decir, todavía está establecida hasta este tiempo, y de hecho está habitada por palestinos, está pegada al río Jordán, a 27 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Pero en aquel tiempo, cuando hablamos de la historia de Jericó, podemos decir que tenía dos historias hasta el momento en que Jesús había llegado. Podemos decir que Jesús es quien escribe la tercera historia de fe sobre la ciudad de Jericó. Se lo voy a repetir. Jericó, hasta antes de que llegara Jesús, tenía dos historias hablando de los asuntos de la fe. Cuando Jesús llega a la ciudad de Jericó, se escribe la tercera historia de fe de la ciudad de Jericó. La primera historia de la fe de Jericó, usted se va a la escritura y se va a encontrar, hermanos, con que la ciudad de Jericó era una ciudad que estaba amurallada. Es una de las primeras ciudades que aparecen en la Biblia y en la historia como ciudades fortificadas. En otras palabras, era una ciudad que tenía recursos para que una ciudad pudiera construir una muralla alrededor de ella. Quiere decir que era
poderosa, que era rica, que era importante, y podemos decir que en cierto sentido tenía su seguridad puesta en estas cosas. Dice el relato, y nos vamos entonces hasta el libro del Éxodo, si se puede decir. De hecho, en sus orígenes la ciudad de Jericó fue habitada por los cananeos, y después, cuando se da la conquista, pasa a mano de los judíos. Pero quisiera volver a retroceder un poco acerca de la primera historia de fe de la ciudad de Jericó. Cuando el pueblo de Dios había salido de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, hermanos, la pasada forzosa para llegar a la tierra prometida era pasar por la ciudad de Jericó. Se puede decir que Jericó era un obstáculo. Jericó era una ciudad que se levantaba desafiante, impidiendo el paso rumbo a la tierra prometida. Humanamente era una fortaleza del enemigo que se oponía al propósito de Dios. De hecho, cuando Jericó, la realidad es que es tomada, posesionada por Josué de forma sobrenatural. Es Dios quien les da la estrategia para derrumbar aquella ciudad. Después, cuando usted ve los datos arqueológicos de la ciudad, se da cuenta de que era una ciudad impenetrable, impresionante. Pero Dios le dice a Josué, que en aquel entonces era el que llevaba a toda la nación rumbo al pueblo a la tierra prometida, le dice cómo tomar la ciudad. Creo que conocemos, la mayoría que hemos leído la escritura, conocemos que el Señor les dijo que rodearan la ciudad, que le dieran vueltas, y al sexto día dice que le dieran 7 vueltas, y dice, y los muros cayeron y la ciudad fue tomada. Llama mi atención, y tal vez algunos puedan decir, bueno, la realidad es que los pueblos que habitaban y los que habitaban la ciudad de Jericó eran personas dadas a la idolatría. Cuando Josué, hermanos, toman la ciudad, conquistan la ciudad, Josué habla de parte de Dios una palabra que es muy impresionante. Y vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 26. Dice, entonces Josué, en aquel tiempo, dice, Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor, dice, asiente sus puertas. Oiga, estaba diciendo, nadie más vuelva a edificar esta ciudad que se opone al propósito de Dios. Nadie más vuelva a edificar esta ciudad que se oponga al propósito de Dios. Tal vez cuando nosotros encontramos esa palabra, esa frase que dice vino maldición, en ocasiones las maldiciones pueden ser incomprendidas, y permítame decirle que las maldiciones operan por causa de la ignorancia o por causa de la imprudencia. Quisiera comentarle que el que no conoce a Dios y que no conoce a su palabra puede incurrir o desatar maldiciones sobre su vida y sobre sus generaciones. De hecho, cuando tú vas a la Biblia, a Primera de Reyes capítulo 16 versículo 34, dice, ya habían pasado algunos años, sino que se levantó un hombre y dijo, yo voy a reedificar la ciudad de Jericó. Y aquel hombre tomó la determinación, es más, ahí está, en su tiempo, y él de Betel, él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, y echó el cimiento, y a precio de la vida de su segundo hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que Dios había dicho, esta ciudad no debe de edificarse. Esta ciudad se opuso al propósito de Dios. Esta ciudad, dice que aquel hombre desafió eso y decidió edificar aquello. Permítame entonces decirle que cuando hablamos acerca de maldiciones, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es que funciona o por qué opera o por qué están vigentes esas cosas? La Biblia habla
Y solamente menciono para fundamentar un poquito esto. La Biblia dice que la idolatría y la hechicería traen maldiciones sobre las generaciones. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27 versículo 15. Si quiere, leemos desde el 14. Dice: y hablaron los levitas y dirán a todos los varones de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición o abominación a Jehová, obra de artífice, y la pusiese en oculto. Y todo el pueblo dirá, ¿qué dirá? Amén. Y cuando usted sigue leyendo en el versículo 16, se da cuenta que hay muchas cosas que traían maldición sobre las personas y sobre las naciones. Y empieza a decir: maldito el que deshonrare a su padre, a su madre. Y dirá todo el pueblo, ¿qué dirá todo el pueblo? Dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo. ¿Sabe qué quería decir? Maldito el que robare, eso es lo que decía. Y luego decía: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo, ¿qué dirá, hermanos? Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. Hasta ahí lo dejo solamente. Permítame decirle que empieza a hablar de una serie de situaciones, amados hermanos, impresionantes. Yo quiero enfatizar en esta hora que ciertamente las maldiciones son reales y que operan en las personas que desconocen los principios de la palabra o que violentan los principios de la palabra. Quiero enfatizar que Cristo en la cruz del Calvario ya pagó. Dígale al que está enseguida: ya pagó. Él sufrió por nuestros dolores, por nuestros pecados, dice, por nuestras transgresiones, y somos libres de toda maldición. Si nosotros recibimos hoy a Jesucristo, lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces somos salvos, somos perdonados, somos libres y bendecidos en Cristo. Sea su nombre glorificado. Fíjese lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Fíjese lo que dice. Wow, creo que estoy mal. No es Gálatas 3. Permítame decirle. 3:13 dice: y Cristo nos redimió. Fíjese, vamos a ver si lo puede poner ahí. Ciertamente había un acta de decretos que era contraria a los que no conocíamos a Dios. Antes de llegar nosotros a las cosas de Dios, había maldiciones que oprimían nuestra vida, nuestra familia. Y la Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice: y Cristo nos redimió. Diga conmigo: me salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora sí, levante su mano y diga conmigo: soy libre. Ay, 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 ay. Soy libre para glorificar a Dios. Y si eres libre, dale un fuerte aplauso al Señor. Soy libre, puedo adorarle. Venían sobre mi vida, sobre mi casa, hoy en maldiciones generacionales que eran arrastradas, pero ahora soy libre, libre para glorificarle, libre para adorarle. Había muchas cosas que eran contrarias, que estaban sobre nuestra vida, pero vuelvo a repetirle: somos libres para glorificar su nombre. Dáselo bien fuerte, hermanos. No es cualquier cosa. Se puede decir entonces que la bendición es más poderosa que la maldición, porque tiene la capacidad. Oye, la bendición de Dios tiene la capacidad de quitar, de anular toda maldición. Sea su nombre glorificado para siempre. El sacrificio de Cristo es perfecto y recibo sus beneficios. Pero volvamos a Jericó. Solamente estaba tratando de fundamentar esto. Una ciudad que había sido maldecida de parte de Dios por la conducta, porque se había opuesto al propósito de Dios, es reedificada nuevamente, amados hermanos. Qué impresionante es esto. Algunas personas pueden pensar que se pueden burlar
o evadir la justicia de Dios. Y permítame decirle, si Dios había dicho que no se hace, es que no se hacía. El costo de reedificar aquella ciudad, hermanos, fue muy alto. El precio de 2 de sus hijos, aquel hombre en una actitud desafiante contra Dios dijo: yo lo hago. Fíjese qué impresionante, porque en los pueblos y en las naciones, o en los pueblos por lo menos en esa ciudad, sabían la historia que había sido conquistada, que se había dicho no se puede reedificar. Aquel hombre, me imagino que agarró una pala, un pico, y llevó gente y dijo: vamos a reedificarla. Muere su hijo, dijo: seguimos con la reconstrucción. Hay gente que es obstinada, hay gente que es necia, hay gente, hermanos, que no se rinde a Dios. Hay gente, hermanos, que ha escuchado y que sabe acerca de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y en ocasiones obstinadamente siguen haciendo maldades. Permítame decirle entonces que el camino del necio, oye, hay tropiezos, hay oscuridad, hay dolor, hay enfermedad, hay muerte, pero en el camino de Cristo hay vida, hay luz, hay salvación, hay gracia. Sea su nombre glorificado para siempre. Yo le dije que había 2 historias de fe. La segunda historia de fe es que la ciudad de Jericó se reedificó, se pobló, porque era un lugar hermoso. De hecho, la ciudad de Jericó es un lugar que se le conoce como el lugar de las palmeras. Es un lugar impresionante, pero en aquel tiempo, hermanos, aunque habían pasado los años, permanecía aún, hermanos, la maldición. Lo impresionante es que esto se reflejaba en que las aguas de la ciudad de Jericó y la tierra de Jericó eran estériles, y las aguas eran venenosas o eran no útiles. Los que saben de estas cosas saben que si el agua está contaminada puede contaminar la tierra. Entonces los hombres de la ciudad, conociendo la historia de maldición, conociendo que en el pasado una autoridad de parte de Dios había decretado, había dicho, establecido algo, entonces decidieron ir a buscar a un hombre de Dios, a una autoridad de Dios. Y dice, este relato está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Vinieron los hombres de la ciudad y le dijeron: el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas, dice, son malas y la tierra es estéril. Fíjese qué impresionante. Ellos sabían que el problema era espiritual y por lo tanto buscaron recursos espirituales de Dios. Hay ocasiones que hay personas que tienen problemas con hechicería, brujería, que el diablo los trae correteados, hermanos, y en lugar de acercarse a Dios van con otro brujo, van para que les quite aquello que traen encima. Llama mi atención que este hombre, estas personas buscan respuestas en Dios. Entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y ponedle en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme. Yo quiero recalcar esto: conforme a una palabra que recibió aquel hombre de Dios. Aquel hombre, no crea que dijo palabras desde su corazón. Habló una palabra de Dios que trajo sanidad. La palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te libera, la palabra de Dios te bendice, la palabra de Dios te posiciona, la palabra de Dios te levanta. Cuando yo estoy predicando, yo sé lo que está haciendo la palabra, porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y si lo crees, dale un aplauso a Dios y a su palabra. Sabes que si tú vas a Israel, uno de los puntos interesantes a llevarte a conocer es ese lugar. Te dicen: mira, este es el manantial que fue sanado de manera sobrenatural. Y yo te voy a decir cómo pueden sanar hoy las naciones. Las naciones sanan a través del poder del evangelio. La Biblia dice que la iglesia es la sal y la luz del mundo, y estamos en medio de las naciones, de los pueblos, de las familias, para traer un mensaje de sanidad, de esperanza, pero sobre todo de salvación.
que Jesucristo es el Señor. Sea su nombre glorificado, que Él vive, que Él está vivo. Sea su nombre exaltado, hermanos. Se lo voy a decir en otras palabras. Las maldiciones se van cuando Dios se hace presente. Las maldiciones se van cuando Dios se hace presente. Hay un pasaje que es muy interesante, Job capítulo 5 versículo 18. Fíjese lo que dice Job. Porque el mismo que hace la llaga la sana, hiere y cura, dice, con sus manos. La versión lenguaje actual dice: Dios hiere pero cura la herida, Dios golpea pero alivia el dolor. Esa es la situación de esa nación. Había sido oprimida, había sido marcada, si se puede decir, oiga, con maldición, pero ahora vino la palabra, vino el profeta y vino bendición. Cuando Dios se hace presente, hay una nueva historia. Hay una historia de antes y una historia de después. Cuando Dios se hace presente en los pueblos, cuando Dios se hace presente en las familias, hay una nueva historia que contar, una historia de vida. Dije una historia de vida. Si estás aquí, debes de entender que hay propósitos de Dios para ti y para toda tu casa. Sea su nombre glorificado. Jericó experimentó esto, el antes y el después. Experimentó la severidad de Dios, pero experimentó la bondad de Dios. Experimentó la ausencia de Dios, oye, pero después experimentó el favor de Dios. La historia cambió cuando los hombres de Jericó buscaron a Dios. Hoy tu historia familiar puede cambiar si tú buscas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Permítame decirle que en Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. Si estás aquí es con un propósito. Pero Dios había empezado a hacer algo sobre la ciudad de Jericó. Y la Biblia dice que el que empezó su obra la perfeccionará. Yo le dije que el pasaje tiene que ver con una ciudad, pero también tiene que ver con una persona. Oye, el que había comenzado la obra hacía muchos años en la ciudad de Jericó, el que había comenzado la obra de sanidad y de restauración a través de un profeta, ahora llegaba Cristo para perfeccionar la obra, para consolidar lo que había hecho en el pasado. Esta es la tercera historia de fe de la ciudad de Jericó. Quisiera decirle que cuando Jesús llega a la ciudad de Jericó, amado hermano, dice, según el texto, Marcos capítulo 10 versículo 46, dice: y al salir de la ciudad él y sus discípulos, ¿qué es lo que dice? ¿Una qué? Una gran multitud salió a recibirlos y salió a despedirlos. ¿Cómo había sido la primera ocasión de Jericó en relación a las cosas de Dios? Se había opuesto al propósito de Dios. La primera nota que decimos, la primera historia de fe de Jericó se oponía a las cosas de Dios. Ahora vemos que la ciudad de Jericó salía y recibía al enviado de Dios, salía y recibía a Jesús. Creo que la fama de Jesús se había extendido en aquel entonces impresionantemente, hermanos. De hecho, la mayoría de las personas pensaban que Jesús era un profeta. Solamente Pedro y algunos de ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Oye, Pedro por revelación en algún momento dado dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la mayoría de las personas tenían el concepto de que Jesús era un profeta. Por lo tanto, en el pensamiento general de la gente decía: Jesús, el profeta de Dios, va a venir a la ciudad de Jericó. La última vez que estuvo un profeta llamado Eliseo, nos bendijo, sanó nuestra tierra, y vamos a ver qué es lo que hace este profeta. Yo le quiero decir que el Hijo de Dios vino para salvar, que el Hijo de Dios vino para restaurar, que el Hijo de Dios vino para levantar, que el Hijo de Dios vino para establecer su reino en nuestras vidas, que el Hijo de Dios trae vida y vida eterna, que el Hijo de Dios habla, oye, y sus palabras se cumplen. Sea su nombre glorificado para siempre. Quiere que le diga una cosa: y Él está con nosotros este día, y Él está en mi casa, y Él está en mi familia. Sea su nombre exaltado. Hoy aceptaban al que venía en el nombre del Señor. En medio de esa multitud había muchas clases de personas. Había pobres y muy necesitados, pero también había personas influyentes. Entre ellos estaba Zaqueo, el cobrador de impuestos, el jefe de recaudadores.
ahí estaba. Esto me quiere decir que tanto el pobre como el rico necesita de Cristo, que tanto hoy el famoso como el que no está, o la persona común necesita de Cristo. Necesitamos de Cristo, sea su nombre glorificado. Pero en medio de esa multitud estaba uno, Bartimeo, hijo de Timeo, el cual es representante de muchas personas que están sumidas en el dolor, en la angustia, en la tristeza, con limitaciones. La Biblia dice, oye, que era ciego. Cuando algunos interpretan, hay dos interpretaciones en relación a la expresión Timeo, hijo del dolor, hijo de la angustia. Es lo que dice una de las antiguas versiones. Por lo tanto, si se aplica esa verdad, podemos decir que Bartimeo, por causa de su impedimento, por causa de lo que estaba viviendo, oye, había circunstancias tan adversas en su vida. No solamente era ciego, sino que era pobre. Qué impresionante, hermanos. En ocasiones hay personas que pasan por situaciones físicas y tienen dinero para curarse, pero hay ocasiones que hay personas que pasan por enfermedades y que no pueden ni siquiera comprar un analgésico, no pueden comprar un tratamiento el más económico que pudiera haber por causa de sus necesidades. En otras palabras, Bartimeo vivía de lo que la gente le daba, estaba a expensas de la generosidad de la gente. En relación a eso, la Biblia dice que el que da al pobre, al Señor presta. Y por lo tanto, cuando tú eres generoso con alguien que no tiene, y mayormente con los de la fe, permíteme decirte que solamente estás depositando algo, porque después se te abona, se te devuelve, porque Dios es fiel, Padre de los pobres, el que atiende a las viudas y el que tiene cuidado de los huérfanos. Ese es nuestro Dios. Oye, tiene cuidado de las personas que están en desgracia y cuida de ellos y bendice a ellos a través de su iglesia. Pero volvamos a Bartimeo. Cuando vamos a la escritura, cuando tú analizas el pasaje, es interesante la expresión que él dice: Jesús, hijo de David. Se puede decir que tenía conocimiento, sabía que el Cristo, que el ungido, que el rey que vendría tenía que ser hijo de David. Y cuando vio a Cristo, dijo: este es el hijo de David, este es el ungido, este es el enviado, este es el que la Biblia dice. Salmo 146 versículo 8, en relación a Cristo, fíjese lo que dice: el Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta ¿a quién? ¿Levanta a quién? No solamente sana al enfermo, sino que levanta al caído. Y luego dice: el Señor ama ¿a quién? El Señor ama a los justos. Ahí dice tres cosas. Y por lo tanto, si Bartimeo tenía conocimiento de la promesa, de la ley, qué importante es conocer la palabra. La Biblia dice que por sus llagas somos nosotros ya curados. Jesús ya pagó por nuestras enfermedades, Jesús ya pagó por nuestros pecados. Es lo que dice Pedro: soy bendecido en Cristo, a su nombre sea la gloria, hermanos. La historia de Bartimeo, la historia personal de Bartimeo iba a cambiar. Yo le dije que siempre hay un antes y un después. Hoy estaba a punto de escribirse, Dios había escrito un nuevo capítulo sobre la ciudad, el Hijo de Dios visitándola. Pero ahora la historia personal de Bartimeo estaba por escribirse. La Biblia dice, el pasaje, que cuando Bartimeo oyó, entonces creyó. Permítame decirle que la mayoría de las personas ha escuchado muchas cosas acerca de Jesús, cosas buenas, cosas equivocadas, pero creo que algunos en algún momento dado han escuchado cosas acertadas. Si quieres tener un concepto más claro de quién es Jesús, es necesario que vayas al Nuevo Testamento, que vayas a los evangelios, que vayas, pero también a lo que la Biblia expresa en la verdad acerca de Cristo. La Biblia se expresa en el Nuevo Testamento con una verdad que se llama cristología. Cristo presente en la historia y presente en el pueblo de Dios. Sea su nombre exaltado. Bartimeo escuchó, oyó. La fe viene por el oír. Mientras estoy predicando la palabra, sé que la palabra tiene el poder
para crear fe para salvación, pero también la palabra tiene poder para crear fe para cualquier situación, para sanidad o para liberación. Dice: Bartimeo creyó que podía el Señor cambiar la situación. Creyó que Jesús era poderoso. Tengo la impresión de que él escuchó los relatos que ya se habían dado, lo que nosotros decimos testimonios. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un testimonio del poder de Dios? Levante su mano y diga: gloria a Dios. A ver, bien fuerte, diga: gloria a Dios. Vuelvo a levantar la mano los que tienen un testimonio de sanidad. Levante la mano y diga: gloria a Dios. Levante la mano los que tengan un testimonio, de provisión, y diga: gloria a Dios conmigo. De salvación, que el Señor los guardó. Esta semana mi esposa venía de Dallas y llegó y transbordó en El Paso, y bueno, tomó un camión. Y me estaba platicando mi esposa de que saliendo de Juárez en la noche, el camión venía recio y se atravesó ahí una persona al frente, se le cayó la carga que traía, y el camión agarró las cosas y se quiso ir hacia la izquierda, y del otro a la izquierda venía un coche ya rebasándolo. Entonces se quiso salir hacia la derecha y el camión se salió de la carretera. Esa noche, en la mañana que vine a la oración, se me acerca una hermana y me dice: pastor, el día de anoche el Señor me despertó y tuve una carga muy fuerte sobre su esposa, y empecé a interceder, a clamar y decirle: Señor, yo no sé dónde está la pastora, pero yo te pido que tú la guardes, que prospere su camino. Oiga, qué bueno es Dios. Dice que se paró el camionero adelante, todavía enojado, irritado, temblando. Y el otro del coche también iba sobre él queriéndolo golpear. Yo puedo decir: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Hemos oído testimonios de poder. Nuestra fe está fundamentado en el poder y en la gracia salvadora y redentora de Cristo. Él es bueno, tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de mi entrada, de mi salida, de mi despertar. Sea su nombre glorificado. Dije: sea su nombre glorificado. Bartimeo creyó. ¿Cómo no, hermanos? Si Dios es bueno, por eso creemos, por eso estamos aquí, hemos creído en Él. Sabemos quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor. Él es, por eso creemos. No tenemos una fe, una fe vana que está fundamentada solamente en una tradición familiar, sino que tenemos una relación personal donde hemos experimentado a Él. Por eso le adoramos, por eso le servimos, por eso nos esforzamos de estar aquí y por eso caminamos para Él. Sea su nombre exaltado. Bartimeo creyó. Y hay personas, hermanos, que llegan hasta ese punto y dicen: Dios es bueno, Dios es poderoso. Pero el tercer punto es que Bartimeo clamó. Y si te das cuenta, dice que clamó intensamente. Creo que Bartimeo dijo: ahora o nunca. Jesús era la última vez que iba Jesús y la única vez que Jesús se hacía presente en ese lugar. Por lo tanto, pasaba cerca de su casa, pasaba cerca de su ciudad y pasaba cerca de donde él estaba siempre pidiendo limosna. Y entonces Bartimeo, dice, empezó a clamar a gran voz y le empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué pasó? Nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lo que me gusta de Bartimeo, hermanos, lo que me gusta de Bartimeo es que no desistió, sino que persistió. Yo te quiero decir: ya oraste una vez, vuelve a orar. Está la situación difícil en tu casa, ora por tus hijos, ora por tu esposo. Está la situación económica difícil, vuelve a orar, levántate en fe. El Dios de los cielos está atento a lo que va a hacer en tu casa. Sea su nombre glorificado. Fíjese que Bartimeo es de las personas persistentes e insistentes. Dice que iba, y el pasaje dice que algunos le dijeron: ya cállate. Dice algunos, en algunas, porque esto es escrito en 3 de los evangelios. Dice que los discípulos, no la gente común, que en algún momento, en una de las versiones dice
que los discípulos le dijeron: ya, Bartimeo, ya cállate. Dice que él insistió, clamó más intensamente. Permítame decirle entonces que es importante mantenernos en una postura de fe. Bartimeo estaba con expectativas de fe. La Biblia dice que no se da por vencido, sino que clamó con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces aquel hombre tuvo la capacidad de detener aquel grupo de personas, aquella manifestación o aquel grupo que iba en esa procesión. Se detiene y llama la atención de Cristo. Oye, se detiene Cristo ante la necesidad de Bartimeo y le dice: vamos, tráiganlo hacia acá. Entonces los que lo habían censurado le dijeron: sabes, Bartimeo, el Señor te llama. Bartimeo es cuestionado: ¿qué quieres que te haga? Parece como si fuera una pregunta fuera de lugar. Permítame decirle que la realidad es que el hombre tiene tantas necesidades, y Jesús quería ver lo que estaba en su corazón y cuál era la necesidad primaria. Y por lo tanto Bartimeo es claro y tenía sus prioridades bien definidas. Le dice: sé que tú eres el Salvador, Señor, pero sé que tú puedes hacer algo, pero que reciba la vista. Llama mi atención que Bartimeo recibe la bendición. Vamos a ir allá al pasaje, por favor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y seguido dice: recobró la vista. ¿Qué es lo que está diciendo? Es impresionante porque él iba buscando sanidad, y el Señor le dice: tu fe te ha hecho salvo. Hay personas, hermanos, que en ocasiones reciben el favor de Dios, y esto tiene que ver con el último pensamiento. Hay personas que han recibido grandes cosas de Dios, pero no le están siguiendo. Hay personas que han recibido liberación, sanidad, restauración, provisión de deudas, pero ellos tienen su propio camino y no es el camino de Dios su camino. Ellos tienen sus propios pensamientos y no son los pensamientos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que Bartimeo recibió salvación, que Bartimeo recibió sanidad, pero Bartimeo tomó la determinación de seguir a Jesús por el camino. Creo que esta es una gran historia de redención. Muchos solo buscan el favor de Dios, pero no les sirven, esa es la realidad. Creo que es una gran historia porque una ciudad es visitada con salvación, con liberación y con gracia, pero una persona es también favorecida. Yo le dije que Bartimeo representaba a todas aquellas personas que están en situaciones difíciles en su primera etapa, pero Bartimeo también representa a todas aquellas personas que son y serán bendecidas por recibir a Jesús como su Salvador. Yo le quiero invitar a usted que tiene rato escuchando las cosas de Dios, la palabra de Dios. Usted necesita hoy seguir a Jesús por el camino de la fe, por el camino de la palabra, por el camino que ya está escrito, por el camino que se nos ha determinado a nosotros. La Biblia dice: deje el impío su camino y vuélvase al Señor, del cual tendrá misericordia. Creo que yo hablé en esta hora algunas verdades que son relevantes y que tienen aplicación a nuestra vida. Número uno, que yo puedo ser salvo a través de la fe. Número dos, que yo puedo ser sano a través de la fe, si yo deposito mi confianza en el Señor. Y número tres, que yo puedo ser libre también a través de la fe. Yo le dije que los hombres de la ciudad de Jericó fueron buscando respuestas y soluciones en Dios. Oye, por causa de las opresiones y maldiciones que se habían generado en su nación por muchos años. A lo mejor la historia de su familia es una historia de desintegración, de tristeza, de dolor, de angustia, de divorcios, de contiendas, de mucho llanto. Pero Dios quiere cambiar esa historia. La historia de la redención es una gran historia. El reino de los cielos se ha acercado y quiere establecerse
en usted que está aquí, en usted que está aquí por primera, por segunda vez. Ahorita leímos ese salmo que dice: el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta al caído y el Señor ama a los justos. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Eso lo incluye usted que está alejado de Dios. El Señor quiere traer sanidad, pero el Señor también quiere traer restauración, y el Señor quiere traer confirmación también sobre su vida. Soberano, sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda adoración. En sufrimiento